Hola, bueno, hoy es 10 de julio 2024. Finalmente, nuestra gloriosa selección de Colombia se enfrentará hoy a Uruguay. Semifinal. Argentina pasó ayer sobrado 2-0 contra Canadá. Esperemos a ver si el domingo el camino se le facilita a Colombia. Yo quiero ver esa final para el domingo. Ojalá fuera y se repitiera ese histórico año 1993 con la selección colombiana de Maturana. Genial, con el pibe y con toda esta gente que nos pusieron en alto. Ese momento, pues que de pronto se reviva ese 5-0. Miren cómo quedó con Panamá. Es que voy a tocar el tema de la probabilidad. Frente al tema de la probabilidad, metámosle a esto penal. Es que hoy, ¿quién está en la ley de probabilidad de que pase y que llegue a la final entre Uruguay y Colombia? Colombia, Colombia, porque lo dice la inteligencia artificial y ahorita les hablo de eso. Pero es que como hay unos jugadores excelentes como James, como pues está el Guajiro, Sánchez, etcétera, Muñoz, etcétera, todos esos grandes jugadores nos van a poner en alto, muy seguramente. Esperemos hoy fuerza para que pase a la final. Además, eso va a estar bueno allá en el Hard Rock Stadium de Miami. Es la sede de donde juega ahora Messi. Pero los colombianos, ustedes vieron a los colombianos frente al hotel ayer haciendo fuerza. Bien, es que frente a la probabilidad y la certeza, y le mezclo esto aquí un poquito con un humor, pero es que vuelvo a tocar un tema allí porque les comenté en estos días que posiblemente venga un proyecto pues de ley, pues, aunque ya el ministro Néstor salió, Osuna, pero esperar a ver que la nueva ministra de Justicia, pues entonces le meta la mano a esto y entonces haya esa reforma al artículo 336-337 frente a ese tema de la probabilidad y que se pueda discutir por las partes en la audiencia de acusación. Eso es muy interesante. La ley de probabilidad. Vuelvo otra vez sobre ello, porque es que en otra sesión por allá atrás hablé de Nicola Framarino de Malatesta, este gran el maestro de italiano, ya pues no existe, ya murió, pero está la lógica de las pruebas de materia criminal. Son 2 tomos. Yo creo que esto es materia de que usted lo tenga, consiga estos 2 libritos porque son interesantes. Cada vez que tengo la oportunidad de volver otra vez a mirar sobre ese estándar de prueba, tenemos ese estándar de prueba para la imposición de medidas de aseguramiento, el estándar de prueba del artículo 336 y el estándar ya de probabilidad más allá de toda duda del artículo 381. Son 3 estándares allí que pues es necesario volver otra vez a revisarlo. Y es que por acá en la página 68 de este libro, vuelvo otra vez al ejemplo que trae el maestro italiano. Pongamos un ejemplo, dice, hablando de probabilidad y camino hacia la certeza anteriormente, ahora el convencimiento más allá de toda duda del artículo 381. Porque como el 336 le dice a usted que el fiscal presentará el escrito de acusación cuando de los elementos materiales de prueba, el informes, las evidencias físicas, se pueda afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que el imputado es el autor o partícipe. Y entonces, ¿qué dice aquí en esta obra de Malatesta, página 68, que pone un ejemplo? Dice, en una urna hay 98 bolas negras y 2 blancas. Yo aquí tengo 10.
8 negras o rayadas, así como las ven, y 2 blancas. Pedro saca de allí a la suerte una de las bolas que existen. En la hipótesis de que no pudiésemos saberlo directamente, se trata de averiguar por vía indirecta si esa bola es negra o blanca o no. Nos damos cuenta que hay 98 motivos que nos inducirán a creer que la bola extraída es negra. Y a un mismo tiempo observamos 2 motivos que nos llevarían a no creer que la bola es negra. Partiendo de estos datos objetivos, pasamos a afirmar que muy probablemente la bola sacada es negra, puesto que los motivos que inducen a hacer esa afirmación son mucho mayores que los que inducen a la negación, ya que entre los motivos que confluyen hacia la afirmación y los que se separan de ella, hay la misma relación proporcional que entre 98 y 2. Pero no es racionando de esa forma como rechazamos los 2 motivos divergentes, puesto que si los rechazásemos, nuestra afirmación sería cierta y no probable. No los rechazamos, sino que los aceptamos como dignos también de ser tenidos en cuenta, pero en menor escala de lo que son los 98 motivos convergentes. Entonces, hablamos de motivos convergentes y motivos divergentes. Ese es el carácter especial de la probabilidad, que consiste en la percepción de los más poderosos motivos que convergen hacia la creencia y de los menores que se separan de la creencia, todos los cuales se juzgan como dignos de ser tenidos en cuenta según con la diferente medida de su valor. Como en la noción de probabilidad hay motivos convergentes y motivos divergentes, todos los cuales son tenidos en cuenta a medida que crecen los motivos convergentes y que disminuyen los divergentes, aumenta la probabilidad. Y viceversa, a medida que disminuyen los motivos convergentes y crecen los divergentes, disminuye la probabilidad. Y por acá en la página 75 dice: dejemos de lado la probabilidad y la certeza, que no son sino perfeccionamiento de la credibilidad en general, vale decir, estados mentales muy avanzados, de los cuales el uno está cerca de la verdad y el otro la ha logrado. Es que cuando la norma nos dice, pues, el 336, que el fiscal pueda afirmar con probabilidad de verdad, es porque tiene motivos convergentes con fundamento en esos elementos materiales probatorios, evidencia física y los informes legalmente obtenidos, para llevar al convencimiento más allá de toda duda al juez. Mientras que el estándar de probabilidad del 381 dice que para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria pues no puede fundarse exclusivamente en pruebas de referencia, eso es otro tema diferente. Pero entonces son esos 2 estándares para indicar que si pues se toma, tengo 10 bolitas, 8 negras y 2 blancas, 8 serían los motivos convergentes y 2 los divergentes. Si sacamos al azar una bola, la probabilidad es que sea... Venga, no me dio para el ejercicio, me salió la probabilidad y falló. Bueno, la probabilidad es que
salga, obviamente, rayitas negras, porque son 8 motivos convergentes y 2 divergentes. Eso sucede, pues, frente al tema del material probatorio que el fiscal va a presentar en el escrito de acusación. Pero como este es un sistema procesal de teorías de refutación de teorías, pues diríamos nosotros que ya superado ese proceso inquisitivo, donde el fiscal investigaba tanto lo favorable como lo desfavorable. Hoy en día no es así. Él tiene una teoría del caso que va a presentar y llevar al juicio, tratando de desvirtuar la presunción de inocencia. Luego entonces el fiscal pues hace el descubrimiento probatorio, les dije yo, de los elementos materiales de prueba, hace el discovery. Por su parte, la defensa hará lo propio en la audiencia preparatoria. Sin embargo, podría hacerlo también en la audiencia de acusación anticipadamente. Y eso es lo que en la norma que se pretende modificar para que haya una discusión sobre ese tema de la probabilidad. Entonces, hay una discusión interesante porque pues obviamente le permitiría a la defensa pues discutir que de esos elementos materiales de prueba que tiene el fiscal y que ahora él anticipadamente los descubre para poder generar la controversia, diría que para darle al juez los insumos necesarios, tratando de que para indicarle que esa probabilidad de verdad que el fiscal no tiene motivos convergentes y que son también, existen los motivos divergentes. Entonces, allí está una discusión importantísima porque normalmente estamos supeditados a el descubrimiento que hace el fiscal. Es un imperativo. Artículo 250 supra. El fiscal deberá hacer el descubrimiento. Incluso se mantiene en vigencia todavía una sentencia de la Corte Constitucional en la que cuando se trata de ese descubrimiento en la audiencia de acusación, la sentencia C-1154 del 15 de noviembre del 2005. Esa me parece que es del doctor Nilson Pinilla, que declaró la exequible el literal B del numeral quinto de la presente norma, con fines únicos de información contenida en la parte final. Bueno, es decir, aquí, no, perdón, un momentico, vámonos mejor al descubrimiento, el 344, perdón. Aunque sí, la sentencia sí es esa, C11, no, es la sentencia, corrijo, es la sentencia, esa es otra, la C1154. Esta es la C1194 del 22 de noviembre del 2005, esa es del doctor Nelson Pinilla. Declaró exequible condicionadamente la expresión el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física de que tenga conocimiento, contenida en el inciso primero del presente norma, en el entendido de que dicha potestad puede ejercerse independientemente de lo previsto en el artículo 250 constitucional, que obliga al fiscal, en caso de presentar escrito de acusación, a suministrar por conducto del juez de conocimiento todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia, y subraya aquí, incluidos los que le sean favorables al procesado. Porque es que esa es una discusión que siempre surge, que el fiscal solamente está obligado a investigar
claro, al cambiar el sistema de ley 600 a 906, el fiscal solamente, pues sí, llevará la carreta, excúseme la expresión, con los elementos materiales de prueba y evidencia física que le interesan para desvirtuar la presunción de inocencia. Pero si él tiene dentro de ese cúmulo probatorio un elemento material probatorio importante que sea favorable para la defensa, pues la defensa tiene que solicitar ese descubrimiento. En ese sentido fue que esa sentencia C1194 del 2005 del doctor Nilson Pinilla alude a que se pida en esa audiencia de descubrimiento en la acusación para que el juez entonces le exija al fiscal que haga ese descubrimiento. Y es un descubrimiento, dice, de todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia, incluidos los que le sean favorables al procesado. Es que muchas veces la defensa, pues si bien es cierto, lo ideal es que una defensa bien planteada pues presente elementos materiales de prueba también a efectos de oponer la teoría del fiscal a su favor, porque en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia así decía y recomienda, yo les dije, la de doctor Julio Enrique Socha Salamanca, en la que recomendaba de que se fuera a juicio solamente cuando estuviera muy endeble esa teoría del caso de la fiscalía, que se fuera a juicio oral. De lo contrario, pues como quien dice, mejor negociemos. Pero si la evidencia que el fiscal tiene no soporta la crítica en el juicio oral, hágale, váyase a juicio oral. Pero igualmente la defensa, cuando tiene los recursos, porque es que lamentablemente en este sistema procesal estamos en desventaja frente a al recaudo de los elementos materiales de prueba por parte del señor fiscal. Él tiene todo el aparato judicial a su disposición. A nosotros, los defensores, eso brilla por su ausencia. Lo digo porque ahora estoy detrás de dos policiales que el fiscal no los entrevistó para el caso del feminicidio agravado. Y qué problema para llegar y encontrar a esos dos policiales, tratar de conversar y hablar con ellos para pues uno darse, pues para mirar a ver, porque es que yo los cité para juicio oral. El fiscal no los entrevistó y ahí hay una cuestión que pues para mí no está muy clara de la fiscalía, porque si ellos tuvieron conocimiento directo al conocer el caso y al haber hecho el registro en el libro de población, los dos policiales que están con nombre propio, y si la fiscalía con su policía judicial recogió ese libro de población, pero ¿qué pasó con la entrevista a los dos policiales? ¿Por qué no los va a llevar a juicio? Pero entonces me voy yo a buscarlos, pero ahí encuentra uno problemas para poder uno entrar a estación de policía, tratar de que le permitan el libro de población para mirar a ver a qué hora están, en qué turno están trabajando los policiales para poder... Si eso es nomás con dos testigos así. Yo me imagino entonces porque los inconvenientes que se tienen. Entonces, pues uno, pues en este caso, pues van a ir a juicio a declarar a los policiales. Yo no les voy a tomar entrevista, porque eso ya pasó, ya pasamos por la preparatoria. Solamente solicité que los policiales van a juicio, pero quiero escucharlos a ver qué fue lo que pasó, qué conocimiento tienen ellos, para yo mirar entonces también qué les voy a preguntar en el juicio oral. Y cuando se tienen las herramientas, como son los investigadores a cargo de la defensa, pues uno manda la misión de trabajo y puede presentar, pues descubre en su oportunidad las entrevistas también, que esas son con fines de refrescar memoria o para impugnar la credibilidad.
En este caso, pues van a ir son los policiales a juicio oral, pero entonces yo tengo que entrevistarme con ellos para saber qué es lo que conocieron, qué les consta y allí con base en eso entonces hacer el interrogatorio directo que me toca a mí. Les digo pues entonces las falencias que se tienen, la descompensación que existe entre fiscalía como aparato investigador, acusador, con todos sus CTI y el de la defensa. Está uno siempre en desventaja. Entonces a veces cuando se hace ese descubrimiento de elementos materiales de prueba, pues tratamos entonces de coger ese material de prueba y mirar por dónde atacamos entonces en el juicio oral, para tratar entonces de que el vencer y elevar la crítica contra esa acusación que ha presentado el fiscal del caso. Es muy complejo, eso es una vaina entonces que les quiero decir a ustedes, porque de todas maneras pues nos vamos a juicio y a veces está uno pues maniatado. Vamos como al albur, a ver de pronto es que de pronto en qué falla la fiscalía para por ahí entonces hacer de la defensa. Y como en juego largo y desquite, hablando de fútbol, en juego largo y desquite, muchas veces esas investigaciones son, ahora con ese tema de la virtualidad, solamente adelanté un caso de concierto para delinquir con otros fines de microtráfico y unos homicidios, pero eso duró 3 años. Estamos 3 años haciéndole a ese caso y apenas ahora nos dieron fecha para ya hacer los alegatos de conclusión o de cierre. Y yo digo, pero oh, caramba, entonces como en ese que se quebranta ese principio es que de concentración, ¿cuál principio de concentración en un juicio que dura 3 años? Claro, al fiscal muchas veces ya el policía judicial está trasladado, ya el testigo clave cogió pieza en polvorosa y no se le consigue por ningún lado, etcétera, etcétera. Entonces, investigaciones que resultan siendo ineficaces para el ente acusador y a favor, pues obviamente, de la defensa. Entonces, pero obviamente que uno nunca está pensando en eso, porque pues sería irresponsable irse a un juicio oral en esas condiciones. Uno siempre pues, hace un planteamiento de teoría del caso y la va a potencializar y desarrollar en el juicio y ojalá con unos elementos materiales de prueba también, o si no, pues en caso contrario, pues atacando lo que tiene el fiscal. Eso, pues eso es una cuestión importante allí. Entonces, el fiscal tiene motivos convergentes y muchas veces están ante una equivocación porque ni siquiera los tiene, pero se llevan a juicio oral a una persona con esos inconvenientes. Pues obviamente que eso no va a llegar a absolutamente a nada, pero pues es desgastante para la administración de justicia. Por eso ahora que también está en proyecto, pues que haya una negociación, unos preacuerdos para ciertos delitos. Les dije yo, en el caso de delitos de carácter sexual, los delitos hay también ahora para algunos delitos de esos delitos, terrorismo, de extorsión, bueno, en fin, algunos delitos allí que podría dar lugar a que se llegue a un preacuerdo y evitar llevar a un juicio a una persona en esas condiciones, porque es desgastante para la administración de justicia y muchas veces los fiscales tienen demasiada carga de trabajo que no les permite entonces dar, pues, evacuar oportunamente un proceso. Por eso entonces vencimientos de términos, etc.
Ahora, pues me acabo de enterar que en el caso de Nicolás Petro, pues ya el doctor Mario Burgos lo sacan de ese caso porque tiene un pliego de cargos en la Comisión de Disciplina de la Judicatura y por ende entonces sale ya de ese caso. Miren ustedes entonces todos los contratiempos que se tienen y las implicaciones para el proceso, en este caso pues que hasta ahora ha sido uno de los más mediáticos. Así entonces, mis queridos amigos, pues yo quería era darles a conocer en este breve espacio estos conceptos, quizás no me voy a extender más de media hora, y pasando a lo que les dije de la inteligencia artificial, porque es que cuando se habla de inteligencia artificial, pues decimos que alguien dice por ahí que aunque la tecnología avance, siempre habrá un margen de error si se precisa de un humano. Y mire, frente a la inteligencia artificial y las máquinas, tienen un margen de error del 3%, mientras que los humanos lo tenemos del 5%. Obviamente que aquí pues al día de hoy pues son mejores la inteligencia artificial. Pero si se considera que la inteligencia artificial pues es la tecnología clave para el futuro, y esa facilitaría mucho el trabajo, por ejemplo, en el caso de los médicos, los psicólogos, policías, y bueno, ahí puede reemplazar hasta personal en algunas actividades. Sin embargo, pues esto es una cuestión que apenas pues ahora la estamos viendo, y por allí en alguna ocasión pues había pretendido, obtengo pues conocimiento que para algunas situaciones de conductas, por ejemplo, de tránsito, podría en algunos países ya se han ido a ese juez virtual. Entonces, para casos que podrían solucionarse rápidamente de esa manera. Inteligencia artificial, una judicatura de inteligencia artificial. Pero de todas maneras yo no me imagino en juicio oral, pues hablando de una inteligencia artificial. Pues pongamos a una máquina que haga un contrainterrogatorio y el abogado de carne y hueso pues también haciéndolo. Pues eso, aquí ya vengo a repetir siempre lo que he dicho, que solamente las experiencias repetidas le dan las habilidades, ¿no? La experiencia la hace al maestro. Entonces, solamente en la medida en que uno trabaje este tema del contrainterrogatorio para este asunto de el cuestionamiento de credibilidad en las manifestaciones del testigo que se contrainterroga, ¿no? Les dije, ese es el video que les insisto que lo vuelvan a mirar, porque pues miren ustedes la importancia que tiene en ese video que les dejé allí, que prácticamente su caso puede tener un éxito o un fracaso según el contrainterrogatorio. Entonces, pues no lo podemos dejar a una inteligencia artificial, tenemos que hacerlo nosotros, porque no es un mecanismo, el contrainterrogatorio, para impugnar la credibilidad del testigo de la parte contraria. Pero también tiene otros propósitos, dice acá, les dije, más importantes, o quizá dice como por ejemplo la impugnación como tal. Y entonces los tres aspectos para el contrainterrogatorio es aportar aspectos positivos a nuestro caso, descartar aspectos negativos del caso de la parte contraria, impugnar la credibilidad del testigo de la parte contraria. El contrainterrogatorio es la clave del éxito o el fracaso de su caso. Es el arma de doble filo más peligrosa que tiene dentro de su arsenal el abogado litigante, por lo que dicha arma debe cuidarse debidamente
hay que practicar su uso y usarla con atención. La regla, no se les olvide, son preguntas sugestivas, ir de lo general a lo específico y preguntar un solo hecho por pregunta. Recordar que la idea central será siempre la de cuestionar la credibilidad del testigo y, si éste lo permite, extraerle puntos adicionales en pro de nuestra teoría del caso. Yo creo que en tema de contrainterrogatorio tenemos que mejorar, hacer énfasis en ello en la academia, desde las universidades, porque aquí es donde fallan muchos, fallamos, me incluyo, muchos abogados a la hora de ir a un juicio oral. Eso es lo que les quería decir entonces para cerrar finalmente y decirles entonces: ¡arriba mi selección Colombia! Mañana compro el boleto para irme para Miami si gana la selección. Con ganas, ¿no? Ojalá. Bueno, ok. Les dejo hasta aquí. Buen fin de semana. Mucha fuerza a los muchachos. Vamos para arriba. Ustedes pueden y tienen materia prima para ganar. Vamos a la final. Quiero ver un partidazo Argentina-Colombia. Para que otra vez se levante en el año 90. Creo que sí, 93 fue. Mal no estoy, 93, 95. Bueno, en todo caso aquí perdieron Argentina 5-0 con Maradona en la tribuna. Sorprendidos. Selección Colombia de ese entonces. Pero miren, le sacó el 5-0 a Panamá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Positivos. Positivos.